Doctora Indira de Sierra, del Ministerio La Iglesia Alcance. Hoy quiero hablar un poco acerca de Primera de Samuel, capítulo 2, y quiero hablarte acerca de la honra que Dios quiere de nosotros. Primeramente, para hablar del trasfondo de la palabra, en Primera de Samuel se menciona un hombre llamado Elí, un sumo sacerdote, el cual era el encargado de las ofrendas junto con sus hijos, ¿verdad? Y era el encargado de llevar delante de Dios las ofrendas del pueblo de Israel, de levantar la oración delante del Padre y ofrecer la expiación en el templo o delante del altar de Jehová. Y en el capítulo 2 menciona, ¿verdad?, que un profeta de Israel se le acercó a Elí, el sumo sacerdote, y le dio una palabra, ya que Dios venía hablándole a él acerca del mal comportamiento de sus hijos. En esta porción de la palabra, el Señor le dice a este hombre llamado Elí, ¿verdad?, a este sumo sacerdote, lo confronta y le muestra, le habla acerca del pecado de sus hijos, ya que aquí en la palabra Elí sabía sobre el mal comportamiento de sus dos hijos, y con todo y eso él no era contundente a la hora de llamarle la atención a sus hijos. Sí les hablaba, sí les decía, miren, no hagan esto, no hagan lo otro, pero él no tomaba acciones concretas en relación a sus hijos, que es lo que Dios le llama la atención a este hombre. Entonces, yo voy a leer un poco esta porción de la palabra cuando viene este profeta y le da la palabra. Dice acá, el verso 27. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase éfod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa, la casa de tu padre, andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andarán delante de mí ungidos todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. En esta porción de la palabra, Dios envía a un profeta a advertirle a Elí que tomara cartas en el asunto con respecto a sus hijos. Y me llama la atención que Dios habla de honra, ¿ok? Y aquí el Señor dice, y has honrado a tus hijos más que a mí. Es decir, has amado a tus hijos
más que a mí. Has honrado a tus hijos más que a mí. Y el Señor le dice, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa, la casa de tu padre, andaría delante de mí. Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. Este es un llamado para nosotros, los hijos de Dios. ¿Sabes por qué? Porque a veces nosotros nos esforzamos para servirle al Señor. Estoy hablando de aquellos que viven para el Señor, que van a la iglesia, que le entregan su vida a Cristo. Amén. Pero que en el caminar con el Señor se preocupan por su vida personal, se preocupan por su santidad, se preocupan por ellos mantener una vida de oración delante del Padre, pero no se preocupan por la vida de su familia, es decir, por la vida de oración de su familia. No se preocupan por la vida de sus hijos referente a Dios, a lo que honra a Dios. Y muchas veces sus hijos pecan delante del Padre, como estos dos jóvenes, Ofni y Finés. Y estos hombres inclusive se acostaban con las mujeres que estaban allí sirviéndole al Señor en el templo, en el tabernáculo. Y estos hombres, su papá sabía el mal que ellos estaban haciendo, que estaban robando, que estaban haciendo lo malo delante de Dios. Y el papá no tomaba cartas en el asunto con relación a poner orden en su casa. Una de las formas que Dios habla aquí de honra es establecer el orden de Dios en tu casa. Colocar a Dios en primer lugar en tu casa, con tus hijos, con tu familia, en tu matrimonio. El Señor dice, y has honrado, el Señor le dice a Elí, has honrado a tus hijos más que a mí. Es decir, has amado a tus hijos más que a mí y no les has llamado la atención, no has hecho nada al respecto. Esto no significa que tú no debas amar a tus hijos. Cuando nosotros amamos a nuestros hijos, nosotros hacemos cosas que les beneficien a ellos. Por ejemplo, cuando los niños están pequeños necesitan vacunas contra enfermedades. Y los llevamos para ser vacunados. Y esas vacunas les duelen a ellos. Ellos lloran, patalean, chillan cuando le ponen la vacuna. Pero usted sabe que usted lo está haciendo por el bien del muchacho, por el bien de su hijo. Usted sabe que usted está haciendo algo bueno por él. Le da el remedio, por ejemplo, usted le da el jarabe. Y aunque el jarabe no les guste, usted le dice, esto es por tu bien, esto es por tu bien. Así es también poner orden en la casa, aunque a la gente no les guste, dejar de pecar, aunque a la gente no quiera seguir a Cristo. Cuando tus hijos están en tu casa, tú tienes que poner orden, tú tienes que hacerles entender a ellos que buscar de Dios forma parte del plan, que buscar de Dios forma parte de sus vidas. Dice la Escritura que este hombre llamado Elí tenía a sus hijos en el altar. Ellos estaban sirviéndole al Señor. Ellos estaban allí en el lugar de consagración, pero lo estaban haciendo mal. Muchas veces nosotros como pastores vemos al pueblo de Dios sirviendo, estando en el altar. Muchas veces los vemos en intercesión, sirviendo en diferentes áreas, pero lo están haciendo mal y no los corregimos. No corregimos a la gente porque tenemos temor de que la gente se vaya de la iglesia. Tenemos temor de que la gente nos abandone, dejen el lugar. Yo creo que Elí tenía temor, tenía miedo de confrontar a sus hijos seriamente porque los hijos se le podían ir. Podían abandonar inclusive el altar, podían abandonar sus funciones en la casa de Dios. Pero el Señor mismo le habla a Elí y le dice, porque tú no has hecho nada en relación al pecado de tus hijos. ¿Por qué tú has sido tan débil a la hora de llamarle la atención? ¿Por qué te ha costado tanto? Quiere decir, has honrado a tus hijos más que a mí.
has honrado a tus hijos más que a mí, le dice el Señor a este hombre llamado Elí. Ahora, Elí, la Biblia no dice que Elí era el que estaba pecando. La Biblia no dice que Elí era el que estaba haciendo lo malo. Pero Dios lo exhortó y Dios le llamó la atención a él. Porque él era el padre de esos muchachos. Él era la autoridad en su casa. Muchas veces Dios te va a llamar la atención a ti. Te va a llamar la atención a ti, padre de casa. Te va a llamar la atención a ti, madre de casa. Te va a llamar la atención a ti por lo que están haciendo tus hijos. Porque tú eres la autoridad de tus hijos. Dios quiere que nosotros le honremos a Él. A veces decimos, Señor, yo te entrego mis hijos. Te entrego mis hijos, Padre. Los entrego en oración. Los entrego con palabras. Los entrego muy bonito y le digo al Señor, mis hijos son tuyos. Pero en el momento que mis hijos están haciendo lo malo, que los hijos están haciendo lo malo delante de Dios, y yo no les corrijo, en ese momento yo no estoy honrando a Dios. En ese momento yo estoy dejando de lado la honra que merece nuestro Padre Celestial. Y en ese momento yo dejo que el pecado entre en mi casa. Aquí en esta porción de la palabra, inclusive, Dios le dice a este sumo sacerdote que a causa del pecado de los hijos, le dijo, y esto te será por señal que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Dios le da la palabra a este hombre para que este hombre ponga orden, para que este hombre encamine a sus hijos, para que este hombre enderece los caminos torcidos. Y con todo y esto, este hombre él prefirió no hacerlo, ya que en el capítulo 3 Dios le vuelve a hablar a través de Samuel. Cuando en esta lectura Dios llama a Samuel y la primera vez que Dios le habla a Samuel, ¿qué fue lo que Dios le dijo? Ay, Samuel, eres tan lindo, Samuel. No, lo que Dios le dijo fue una urgencia. Lo que Dios le dijo fue un llamado de atención para el sumo sacerdote. Esa fue la primera palabra que Dios le da a Samuel. Dios no le dijo a Samuel, mira, quiero bendecir a fulano o te quiero bendecir a ti. La primera palabra con que Dios se le revela a Samuel es un llamado de atención para el sumo sacerdote. Dios nos ama. Pero así como Dios nos ama, a Él le urge enseñarte lo que a Él le agrada y lo que a Él le desagrada. Y una de las cosas que tenemos que hacer nosotros es enderezar y encaminar nuestras vidas a lo que Dios quiere. Este hombre, Dios le estaba hablando por todos lados. Y este hombre decidió sencillamente, en el verso 17 del capítulo 3, Elí dijo, ¿qué es esta la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Y dice acá la escritura, y Samuel se lo manifestó todo, versículo 18, le dijo todo a Elí, sin encubrirle nada. Entonces Elí dijo, Jehová haga lo que bien le pareciere. Este hombre simple y llanamente prefirió el juicio de Dios, prefirió que Dios quebrantara a sus hijos de tal forma que muriesen antes de él poner orden en su vida y en su casa. Yo quiero decirte, amado, que Dios va a honrar a los que le honran. El Señor dice en su palabra, ¿ok? Yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco.
Si tú quieres que la bendición de Dios entre a tu casa, si tú quieres que Dios te honre de manera sobrenatural, si tú quieres que Dios haga cosas grandes con tus hijos, en tu matrimonio, en tu vida, tú tienes que comenzar a honrarle a Él. Tú tienes que comenzar a poner orden. Tienes que hacer la voluntad de Dios en tu vida. Sacar la inmundicia de tu casa. Y poner orden en tus hijos. Comenzar a ser firme al momento de llamarle la atención a tus hijos. ¿Sabe qué? Elí le llamaba la atención a sus hijos. Sí, aquí en el capítulo 2, verso 24 dice: no, hijos míos, porque no es buena fama la que oigo, pues hacéis pescar al pueblo de Jehová. Él le llamaba la atención, pero no era contundente, ¿ok? Porque a veces la gente dice: no, pero es que yo le hablo a mis hijos, es que yo los encamino y les hablo. Pues el Señor quiere algo más. El Señor quiere que tú sientes a tus hijos y que pongas orden. Tú sabes cómo hacerlo, ¿ok? Y si no sabes cómo hacerlo, el Espíritu Santo te va a guiar a cómo encaminar a tus hijos en el orden de Dios. Lo que quiero decirte en este día es que Dios honra a los que le honran. Y el llamado para tu vida es que comiences a honrar a Dios en tu hogar y que metas a Dios en cada rincón de tu casa, en tus hijos, en tu familia. ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero y no conquistar su familia, su casa, sus hijos? Entonces, amado siervo de Dios, amado hijo de Dios y toda persona que quiera poner orden en su vida, yo te invito a hacerlo, para que la presencia del Padre comience a moverse en tu casa de manera sobrenatural. Así que te dejo esta palabra porque Dios te ama. Si Dios no hubiese amado a Elí, no le hubiese dado palabra por todas partes para que él enderezara los caminos torcidos que habían en la vida de sus hijos. Pero Elí decidió no hacer nada. Entonces en este día yo te invito a que hagas algo, a que comiences a poner orden, a que comiences a hablarle a tus hijos y comiences a enderezar lo que esté mal en tu vida y en la vida de tu casa, en la vida de tu familia, en la vida de tu hogar, para que la presencia del Dios entre y cambie, transforme todo lo que Él te ha entregado, tu casa, tu vida, tu familia, y que la paz de Dios te inunde, te llene de manera sobrenatural. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Declaro bendición en tu vida, declaro llenura en tu vida, declaro el orden de Dios en tu casa, declaro la protección de Dios sobre tu familia. Padre, bendigo la vida de cada persona que está escuchando, que está viendo este audio, este video, en el nombre de Jesús de Nazaret, y declaro, Padre, que tú entras en sus casas y yo declaro la honra tuya sobre ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde.